contigo. Queridos amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Estoy contento sabiendo que entro en sintonía con tanta gente buena, seria, honrada, trabajadora. Sean bienvenidos todos. Es un programa de reflexión, de análisis. Es un diálogo, una conversación, un intercambio. Si ustedes desean llamarnos, saben que tienen todo el derecho, ¿no? Algún tema que puedan tratar para que la población se entere, una problemática, algún proyecto, una idea. Es interesante compartir, los medios de comunicación nos ayudan, porque el conocimiento es fundamental, la información. Algunas veces tenemos algo muy importante y no lo decimos, probablemente se quede ignorado por muchos. Pero si lo compartimos, estamos haciendo algún aporte, en muchos casos significativo, sin saberlo. Bueno, pues Antonio Dízela, soy mi servidor acá, listo para recibir su participación. En estos días hemos estado observando cómo ha venido desarrollándose una serie de acontecimientos, porque en diciembre, ustedes saben, hay muchos recursos, algunas veces muchos dominicanos vienen desde el exterior, traen dólares, traen euros, vienen, contribuyen con los suyos, familiares, amigos, parientes, relacionados. En otros casos, el sueldo número 13, muchos proyectos que dejan para desarrollarse en diciembre. Como que la economía se ve circular, dinámica, pero mucha gente gasta más de lo que puede, incluyendo el mismo gobierno que como representante del Estado comienza a regalar, pero muchas veces con un descontrol inmenso, buscando objetivos políticos en muchos casos, de proyección de funcionarios, de instituciones. Pero entonces todo esto lo observamos ya cuando pasa el año y llega enero. Ya estamos en febrero. Señores, la inflación cada día se eleva más en el país. Todo más caro. Usted va a comprar un plátano carísimo. Fíjense que nosotros estamos en una zona bananera, aquí en el noroeste del país. Junto al suroeste, somos los productores principales de banano en el país y desde el punto de vista del banano orgánico, prácticamente la capital en el mundo, aunque poco a poco nos han ido desplazando. Pero en cuanto a la producción de banano convencional, somos los principales en el país. Y entonces una gran producción para consumo nuestro, pero por supuesto para la exportación, de manera especial hacia Europa. Se le ha denominado entonces al banano como el oro verde, acá en la zona. Una gran cantidad de noroestanos trabajando, eso es muy importante. Y ocurre que todos sabemos que tenemos una tierra fértil, adecuada para la producción de muchos rubros. Entonces, el caso del banano, precisamente, cuando hablo de banano, no solo hablo de guineo, no, hablo también de plátano. Una zona especial para la producción del plátano. Para producir yuca, para producir arroz, batata, ñame, yaute, bueno, auyama, todo lo tradicional, lo normal que se produce en República Dominicana, nosotros podemos producirlo aquí. Y también rubro de ciclo corto. Es cuestión de planificación y de compromiso con la sociedad. Si tenemos un ministerio de Agricultura
que tiene que ver con la agropecuaria y tuviéramos una verdadera planificación en el país como un todo, subdividido en las distintas regiones. Tenemos distintas regiones con sus propias características. ¿Cuál característica fundamental tiene nuestra tierra aquí en el noroeste para producir los rubros que se supone que los técnicos y que se supone que las autoridades conocen mejor que nosotros? Entonces, ¿por qué no hay una planificación del gobierno para nosotros producir efectivamente lo que necesitamos para evitar estos grandes problemas? Un descontrol inmenso, no hay control en los precios, cada uno hace lo que le dé la gana. Y nuestros productores muchas veces venden barato y a partir de ahí el proceso de comercialización abusa con los precios. La cadena de distribución y posteriormente ya el que vende en el colmado, en un supermercado, en la pulpería, etc. Entonces se lo vende carísimo. ¿A quién? Al consumidor, que es el que va forzado. Entonces el productor no sale tan beneficiado porque lo vende relativamente barato. Entonces el consumidor es que finalmente queda más afectado. Entonces, los dos sectores que deben ser protegidos por el gobierno, de representación del Estado, que son los productores que deben ser protegidos por el gobierno, y los consumidores que también debemos ser protegidos por el gobierno. Entonces, en el proceso de comercialización, eso hay que buscar mecanismos. Ahora, la clave está en que si tenemos una planificación, si sabemos efectivamente qué es lo que necesitamos en el país y por qué no producir, no solo para nosotros consumirlo, sino para exportar y conseguir divisas, entonces eso es desarrollo. Porque hablamos de muchísimos millones de pesos, que 1.000.000, 1.300.000, 1.500.000, muchísimos cuartos. ¿Y por qué nuestra gente tiene que comprar productos tan caros? Y por otro lado, ¿por qué en República Dominicana tenemos sueldos tan pírricos? Mientras que algunos, sin trabajar, reciben muchísimos cuartos de ese dinero que nosotros aportamos con los impuestos que le pagamos al Fisco Nacional. Hay un descontrol, señores, se necesita una planificación verdadera a corto, mediano y largo plazo, incluyendo los distintos sectores. Tenemos tierra fértil, baldía, tierra productiva que no está produciendo absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque si no tenemos un plan, beneficiamos a algunos nada más. Y nosotros queremos salir beneficiados todos. El noroeste, aquí donde estamos, es un ejemplo de que no hay planificación. Ahora tenemos una dirección regional de agricultura aquí en el noroeste. Tenemos muchísimos técnicos, profesionales, peritos, incluso cuando llegó este gobierno cancelaron conforme a denuncias de ALAMPA, que es la Asociación Nacional que agrupa a los agrónomos y todo esto, de que habían cancelado más de 700 profesionales de la agropecuaria del país. Un país no puede desarrollarse, un país, especialmente un país agropecuario como es el nuestro, independientemente de que se ha ido convirtiendo en un país de servicios, pero la realidad es que estamos sufriendo la consecuencia de la falta de planificación. ¿Por qué? Por ineptitud, por incapacidad, porque no hay la visión, porque no existe el compromiso para trabajar en beneficio del pueblo dominicano, sino de algunos sectores. Porque entonces, si no existe la producción, ¿qué hacen? Bueno, que autorizan a determinados empresarios, personalidades, a importar una serie de artículos que producen en el exterior. Entonces nosotros, en vez de recibir divisas, tenemos que aportar para otros. ¿Qué ocurre? Que contribuye con el desarrollo de otros
mientras nosotros lo sacrificamos aquí, teniendo todas las condiciones. ¿Cómo podría la autoridad dominicana, el gobierno en términos generales, y particularmente lo que tiene que ver con la agropecuaria, pero incluyendo el gobierno, porque aquí todos los sectores tienen que estar conscientes, y lo están, deben estarlo, porque tienen conocimiento pleno, de que con ese proyecto de la presa de Mansión sobre el río Mao, estaban incluidos dentro del diseño el acueducto del noroeste como tal, la hidroeléctrica como tal, el contraembalse. Entonces, si tenemos la presa, el contraembalse, la hidroeléctrica, el acueducto, ¿y qué falta? El canal. Ese canal, señores, que llevaría agua a toda la parte baja del noroeste para irrigar miles, cientos de miles de hectáreas de tierra, de esa tierra fértil, tierra llana. ¿Por qué no lo han hecho en tanto tiempo? Cuando está incluido dentro de ese proyecto. ¿Cuál es la explicación? No lo necesitamos. No hay compromiso. ¿Dónde están nuestros representantes? Los que estaban y los que están. Ustedes no escuchan un solo representante nuestro, llámese legislador, llámese de la gobernación, llámese de los ayuntamientos, llámese de agricultura, llámese de obra pública, llámese del IDRI, llámese del IED. No hay un solo funcionario que ustedes escuchen hablar de este tema. Y si todos sabemos que eso es lo que va a traer riqueza al país, comenzando por aquí, por el noroeste, ¿por qué no lo hacen? Pues tenemos los recursos para hacerlo. Esto traería fuentes de empleo porque ahí trabajarían muchísimos noroestanos. Nosotros tenemos un altísimo nivel de desempleo aquí en el noroeste. ¿Por qué entonces no construir ese canal que está diseñado, que está presupuestado y que todos sabemos que es sumamente útil e importante para la vida nacional, muy particularmente para la vida nuestra desde el Cibao y de manera muy directa del noroeste? Entonces la construcción de ese canal hacia la parte baja del noroeste es fundamental, mis amigos. Y hemos hablado en algunas ocasiones con miembros de distintas entidades y nos dicen, eso es fundamental. Personas comprometidas, ¿verdad?, que no tienen compromiso con el gobierno, y otros que sí tienen compromiso con el gobierno, pero son dominicanos, son noroestanos. Y dicen, es fundamental para avanzar, para nosotros tener una mejor alimentación. Entonces la pregunta es, ¿por qué no construyen? ¿Por qué no han construido? ¿Y por qué no construyen ese canal? Y siempre digo, si ya tenemos ese ejemplo de la presa sobre el río Mao en Monción, que tenemos que evaluar el noroeste del país antes de la presa y después de la presa, sabiendo la riqueza que hemos logrado, porque además de esto, señores, además de la producción, además del agua que ha llegado a cientos de miles de familias, que hemos mejorado la energía eléctrica, que hemos aumentado la producción, pero nosotros tenemos millones de peces ahí, tanto en la presa como en el contraembalse. ¿Por qué entonces no existe un criterio técnico y lo aplican, lo asumen como tal, para nosotros beneficiarnos de esa gran cantidad de peces que nosotros tenemos ahí, para mejorar nuestro régimen alimentario, para mejorar nuestra nutrición a bajo costo? Porque lo tenemos ahí. ¿Cómo no han presentado proyectos y planes para que técnicos procesen todo lo que tiene que ver con la pesca y la venta para nosotros, ¿verdad? Incluso desde el punto de vista turístico, ya desde el punto de vista económico,
desde el punto de vista social, desde el punto de vista alimentario, pero desde el punto de vista turístico, por ejemplo. Pues estamos vendiendo peces en Chorrera o allá en Monción como tal, es decir, en Cotoembalse o en la presa. Bueno, nos sentimos contentos cuando tuvimos la información de que una asociación de pescadores estaba funcionando. Pero ¿y por qué no entrenan verdaderamente a esas personas para que sean verdaderos técnicos, tanto pescando como en el proceso de comercialización, y nosotros entonces pudiésemos estar comprando peces? Y cuando vamos a un restaurante por acá y pedimos pescado, ustedes saben que es un dineral por la escasez, pero como tenemos en abundancia ahí, principios básicos de la economía, bueno, si hay escasez, suben los precios, pero si hay abundancia, bajan. Entonces, si tenemos muchísimos peces ahí, ¿por qué no pescarlos y venderlos? Y nosotros comprarlos a bajo precio y así poder beneficiarnos de algo que es nuestro. Porque todo eso se hizo con dinero del pueblo dominicano. Eso tiene que llamarnos a la reflexión y las autoridades tienen que accionar. Y si tenemos eso, y hemos planteado, y muchos aspirantes a la presidencia, a las senadurías, a diputaciones, a alcaldías, en procesos, diversos partidos, aspirando tanto en el ámbito nacional, provincial, municipal, nos emocionan diciendo, bueno, pues vamos a construir la presa sobre el río Amina, porque si tenemos tan buenos resultados con la presa sobre el río Mao en Monción, entonces ¿por qué no construir esa presa sobre el río Amina? Una riqueza por toda parte. Entonces cuando llegan al gobierno, asumen el cargo y se olvidan. Pues ya eso no era importante, pero sí teníamos que emocionar, entusiasmar a los votantes para que votaran por tales y tales candidatos, pero finalmente ya están en el cargo, se olvidaron de los votantes. Pasan 4 años y vienen las elecciones y otra vez vuelven a decirle, le mandan 2 o 3 pesos, miren, no se preocupen que no lo pudimos hacer, pero vamos a hacerlo. No, señores, ese engaño vil a la sociedad dominicana no podemos permitirlo. Vamos a construir esa presa sobre el río Amina y ahí vamos a tener muchísimos peces también. Vamos a evitar que esas aguas vayan al Océano Atlántico. Vamos a construir un acueducto para que miles de familias humildes por ahí que todavía no reciben agua potable por tubería puedan recibirla. Vamos a darle también una hidroeléctrica para mejorar, que tanto nosotros necesitamos energía, que muchísimas veces hay apagones de muchísimos minutos, de horas en algunos casos. Pero sobre todo también vamos a irrigar, a mojar miles de hectáreas de tierra por toda esa zona, la parte este de acá de Mao, Santiago, de aquí del Cibao. Todo eso es riqueza. Vamos entonces a mejorar nuestra alimentación, a vender productos para que otros puedan beneficiarse tanto del país como del exterior. Y uno se pregunta, ¿eso es difícil? Nosotros somos técnicos en esa área y lo entendemos perfectamente. ¿Por qué no hacerlo? Porque no les interesa la mejoría de vida de los pobres, de la gran mayoría de los dominicanos. Lo que les interesa es concentrar riqueza para ustedes vivir bien. Bueno, si eso es lo que algunos entienden que les conviene, a algunos les conviene, pero a la mayoría de los dominicanos no nos conviene. Fíjense que se hablaba bastante incluso del puente sobre el río Amina, ni siquiera el puente lo han tocado. Recuerdo que en alguna ocasión fueron allá y dieron el Picasso y mucha gente decía que había sido gestionado por ellos. Finalmente han pasado prácticamente 5 años y nadie habla de eso. Tampoco hablan del hospital regional del 3er nivel que necesitamos acá en el noroeste, como ustedes saben, regularmente lo hemos hablado. Parece que no les interesa. Bueno, ahora se anuncia que van a
construir un puente ahí sobre el río Yaque del Norte. Ustedes saben que está obstruido, está cerrado el puente, de ahí que comunica Amina con Esperanza. Aparentemente hay una licitación abierta. Es bueno que se motiven los distintos ingenieros, arquitectos, aquí de la zona, porque algunas veces se lo entregan a gente de la capital, de Santiago, de otros lugares, a lo cual tienen derecho, pero si nosotros tenemos profesionales aquí, pues participen, lleven la documentación. Tengo entendido que desde el día 3 al día 13 deben hacerlo llegar, comprar y contrataciones, todos los requisitos legales que lleven y que puedan beneficiarse profesionales nuestros y que puedan llevar personal nuestro para que puedan ganar el sustento de su familia y no entregársela a personas de otra parte que traen otro personal que, reitero, tienen derecho, pero nosotros también tienen derecho a subsistir, a ganar dinero suficiente para mejorar su condición de vida, juntamente con ellos y su familia y todos nosotros. Estos elementos, señores, tienen que llamarnos a pensar. Ustedes saben lo que nosotros estamos comprando, señores, plátano, aquí en esta zona. A 15, 20, 25, 30, 35, 40 pesos. La libra de yuca, la libra de auyama, la libra de ñame, la libra... Señores, todo carísimo y no hay control. Y estoy hablando de algo que aumentaríamos considerablemente su producción aquí, tanto con el canal que les hablaba de ahí, del contraembalse, el embalse de Emoción, como con esa presa sobre el río Amina. Eso no hay duda, ninguna duda de que eso es beneficioso. Una riqueza inmensa para nosotros como noroestanos, como cibaeños y como dominicanos, incluso para otras partes del mundo. Recuerdo que en nuestro país existía lo que se llamaba la nuclearización. En un núcleo escolar, entonces, participaban muchas escuelas. Y dentro de un proyecto fundamental, en lo que tenía que ver con ese núcleo escolar, había un proyecto de siembra de distintos rubros. En los patios de las escuelas había una orientación para sembrar en los patios de los hogares, de las familias, huerto escolar, el huerto escolar. Había viveros, todo aquello. Los huertos escolares llevaban una concienciación directa a través de los profesores a los estudiantes y se hacían asambleas con los padres y madres, tutores de familia, y se les hablaba acerca de la importancia que tenía el hecho de que nosotros pudiéramos sembrar en nuestros patios berenjena, tomate, ricaíto, auyama, lo que fuese. Entonces, si en muchos solares, que algunas veces están baldíos, sembramos, entonces eso, al producirlo, no tenemos que comprarlo, y eso contribuiría para abaratar lo que tiene el precio de esos rubros. Al producir menos, por supuesto, entonces tenemos que comprar más caro. Eso tiene también que tomarse en cuenta. Ya hace tiempo que eso desapareció, pero la orientación de que nosotros podemos sembrar, sí, algunos prefieren echarle asfalto. Oigan esto, echarle asfalto. Y por supuesto, si no tiene asfalto, si tiene asfalto no lo vamos a sembrar. Otros prefieren tirarle arena, hacer el kiosco. Entonces, hemos cambiado la posibilidad de producir rubros que en 2 meses, 3 meses, 4 meses, de ciclo corto, podíamos estarlo disfrutando sin comprarlo, pero sobre todo el concepto, el criterio, la orientación, la información que llevábamos a nuestros hijos para que entendiera que era muy importante producir. Y se les daba talleres, cursos, se hacían reuniones, asambleas, para enseñarles cómo hacerlo. Eso es riqueza también.
Pero si nos dejamos llevar solo, que fulanito de tal es el mejor, y aquel es el mejor, y yo te voy a regalar una fundita por acá, y ya tú me vas a tener que respaldar, y te voy a mandar 2 o 3 pesitos por allí, y ya tú vas a tener que tal, o le vamos a dar una pensión especial a fulano de tal para que con su familia nos apoye. Señores, es un asunto coyuntural para beneficiar a una persona o 2 o 3 personas. Nosotros queremos beneficiarnos como colectivo dominicano, como sociedad dominicana. Y podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Bueno, por otro lado, decirles que el equipo dominicano que está participando en la Serie del Caribe ganó el juego de ayer, un partido inmenso, señores, un récord. Hasta ayer en un juego de la Serie del Caribe, el que más carreras se había anotado eran 28 carreras. Pero ayer, en República Dominicana, representada por los Leones del Escogido y el equipo de Panamá, anotaron 31 carreras. Dominicana ganó 16-15, imagínense ustedes. De todos modos, ganamos el partido, el tercero, estamos invictos, 3-0. Hoy vamos a jugar con México Verde, ya estamos clasificados para la segunda ronda. Ojalá sigamos invictos, o por lo menos, aunque no sea invicto, pero que ganemos la Serie del Caribe y por supuesto nos preparemos para hacer un gran trabajo y esperamos ganar en el Clásico de Béisbol Mundial. Sí, cuando hablamos de béisbol, señores, estamos hablando de que si fuésemos más inteligentes, más comprometidos en nuestro querido país, nuestra querida República Dominicana, nosotros tuviéramos lo que se llama la industria del béisbol dominicano. El turismo, que hasta ahora es la fuente económica por excelencia del país, no ha incluido el béisbol. Señores, ir a un estadio, y se supone que para llevar gente a un estadio tiene que estar en buenas condiciones. Llevar gente, por ejemplo, al Estadio Cibao, ¿verdad? De los turistas que vienen de Europa, de distintas partes del mundo, llevarlo al Estadio Cibao, recorrido por allí, una maravilla, ¿verdad? Llevarlo al Estadio Quisqueya, al Tetelo Vargas, a Francisco Micheli, todo aquello. Y ahora entonces, vamos a llevarlo al Pucho Marrero de nosotros acá, que también le da vergüenza a las autoridades verlo como está. Vamos a llevarlo al estadio Don Alcibiades Colón de la ciudad deportiva, que también les da vergüenza. Ah, no lo llevan. No, lo llevarían a lugares preciosos, porque la idea es que solo vean lo que está bonito y lo que está feo, donde se necesita la inversión verdadera del gobierno. Ah, allí no. Pues vamos a llevarlo allí, para que el ministro de Turismo, en coordinación con el ministro de Deporte, con la gobernación, el ayuntamiento, etcétera, inviertan, ahí incluyan la juventud, incluyan cultura, sí, el Ministerio de Cultura, ¿por qué? El deporte es cultura, incluyan educación, el deporte es educación, incluyan salud, el deporte es salud, incluyan el Ministerio de la Juventud, porque la mayoría de quienes practican béisbol son jóvenes, incluyan al Consejo Nacional de la Niñez, porque muchos niños también participan ahí. Es decir, vamos a incluir lo que es el deporte en el turismo, y esto va a obligar, por supuesto, a las autoridades a tener nuestros estadios en buenas condiciones. No solo los profesionales. Fíjense el ejemplo que dio Julio Rodríguez ahí en Loma de Cabrera, que invirtió unos 25 millones de pesos para mejorar el estadio de allá donde él jugó con mucho sacrificio, y otras instalaciones deportivas allí. Es un gran ejemplo. Y llevó a Juan Soto, Vladimir Guerrero, es decir, una gran cantidad de peloteros, de los mejores peloteros de la República Dominicana y del mundo, allí a participar para que la gente de Loma de Cabrera tuviera la oportunidad de beneficiarse, de ver, así como él se ha desarrollado, entonces también él quiere hacer su comunidad como partícipe de su gestión, de lo que él ha logrado.
Esos son buenos ejemplos. ¿Y por qué no hacerlo acá en Mao? En Santiago Rodríguez, en las distintas provincias. Fíjense que nosotros, como Noroeste, nos dimos el mejor lanzador de béisbol hace muchísimo tiempo, Juan Marichal, de Laguna Verde, ahí, de Montecristi, el único miembro del Salón de la Fama de los Estados Unidos, Cooperstown, que teníamos, era Juan Marichal durante muchos años. El mejor catcher que había en República Dominicana es ahí, de nosotros aquí en el Noroeste, Tony Peña, en su tiempo, por supuesto. El mejor lanzador zurdo que nosotros teníamos en el país, de Guayubín Olivo, era de ahí, de Guayubín, Montecristi. Uno de los mejores derechos, Chichi Olivo y Milciades Olivo, la trilogía de los hermanos Olivo ahí, interesantísimo. Acá, hermano, nosotros teníamos el mejor relevista de República Dominicana, Pedro Borbón. Y tenemos el manager más exitoso de la historia del béisbol profesional de la República Dominicana, Félix Fermín, tanto en República Dominicana, en el torneo de béisbol profesional de República Dominicana, como en la Serie del Caribe, como en México, que ha sido campeón varias veces de distintos equipos profesionales de la Liga Mexicana. Y de hablar peloteros importantes como Tony Batista, entre otros. Vamos a incluir lo que es el deporte en turismo, pero vamos a forzar para que las autoridades entiendan que deben ir a nuestros estadios a invertir. Que nuestros estadios no tienen luces, pero es increíble. Ahora que tenemos la tanda extendida, que nuestros niños, nuestros jóvenes salen a partir de las 4, por ejemplo, a partir de las 3, 4. Antes tenían la tarde completa libre, ahora ya solo tienen una partecita. Pues vamos a ponerle luces de manera que sus padres puedan llevarlos a practicar en la tardecita y algunas horas de la noche, que ya a las 6, las 7, las 8, y puedan regresar a su casa. Pero si hablamos de industria del béisbol, el Estado como tal, el gobierno en representación del Estado, tiene que invertir. ¿Qué hemos dicho muchas veces? Vamos a ponerle tasa cero a las bolas de béisbol, a los bates, a los guantes, etcétera. ¿Para qué? Para que se pueda masificar y nosotros tener la posibilidad de que una gran cantidad de niños y jóvenes, e incluso adultos, puedan estar participando, y en este caso no solo en cuanto a la disciplina de béisbol, sino vamos a incluir todas las demás disciplinas. Entonces, hablemos de utilería deportiva, tasa cero, y dentro de lo posible nosotros crear las condiciones para confeccionar bolas. En Haití confeccionaba las bolas de softball y las de béisbol que nosotros necesitábamos aquí. ¿Por qué nosotros no podemos crear las condiciones para hacerlo? Vamos a mandar jóvenes a prepararse, porque sabiendo que muchísimos dominicanos están trayendo millones y millones de dólares aquí, como consecuencia de su gran esfuerzo personal y familiar, no del Estado. Si el gobierno en representación del Estado asume su rol y ayuda a esas familias para que esos jóvenes puedan desarrollar su talento, sus habilidades, sus destrezas, entonces podríamos nosotros tener el doble o el triple de buenos jugadores con los que contamos hoy día, que proporcionalmente hablando somos el país que más y mejores peloteros de béisbol tenemos. Esto es interesante. Ojalá pudiesen entenderlo. Bueno, mis amigos, como siempre, les traigo algunos cortes, ¿verdad?, para que reflexionemos no solo del ámbito local, sino también del ámbito nacional, porque de una u otra forma tenemos que asumir roles, buscar mecanismos para mejorar como dominicanos que somos. Señor director, adelante con el primero. Debe darnos que República Dominicana ocupa el primer lugar de muertos en accidentes de todo el mundo.
En 30 y pico de días han muerto en la República Dominicana por accidentes de tránsito 217 personas. Muertos por pipa, la mayoría por imprudencia y otros por la estrechez de las carreteras, como el caso de las circunvalaciones de Azua y Baní, que son 2 callejones camino a la muerte. Los accidentes aparatosos que han involucrado vehículos de diversos cilindrajes están sembrando de luto a la sociedad dominicana. Bueno, mis amigos, eso es triste, ¿verdad? Ustedes saben la inversión que tenemos que hacer los dominicanos para preservar esas vidas de los que quedan vivos en esos accidentes. Y lo peor es los que se mueren. Y uno se pregunta, ¿es que nosotros no tenemos capacidad para resolver ese problema? Sí, nosotros tenemos la capacidad. Ahora, ¿cuál es la disposición? ¿Cuál es la voluntad política? ¿Qué hacer? Son ineptos los que manejan ese sector. Pero es que el gobierno dominicano no puede permitir eso. ¿A qué me refiero? Bueno, si tenemos un Intran, que es el instituto que tiene que ver con tránsito y transporte en República Dominicana, con una cantidad inmensa de personas trabajando allí. Tenemos la DGC, Dirección General de Transporte, todo aquello, con una gran cantidad de personas trabajando en las ciudades. ¿Y por qué no mandan una gran cantidad de esas personas a las autopistas, a las avenidas, a las carreteras, a las pistas de este país y no en el centro de la ciudad? ¿Qué es más importante para el pueblo dominicano? ¿Estar poniendo multas a motoristas, choferes, etcétera, en el centro de la ciudad donde no van a velocidad? No hay ningún riesgo desde el punto de vista de los accidentes. O mandarlo a patrullar en los lugares donde verdaderamente hay grandes riesgos, en circunvalaciones, en lugares muy complicados, muy peligrosos. ¿Y por qué no mandar personal? Entonces, para nosotros, el responsable de esa problemática es el gobierno. Y el gobierno con las instituciones especializadas en esa área de transporte, tránsito y transporte. También desde el punto de vista de lo que es la salud. ¿Por qué la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud, no tiene un plan de orientación permanente? Porque cada problema que se presente de salud. Pero el Ministerio de Educación, ¿por qué no tiene grandes planes de promoción, diciéndole a la gente que deben conducir de la manera, y dentro de las escuelas, los colegios, las universidades, las organizaciones, instituciones, entidades, medios de comunicación, para que permanentemente se esté orientando a la población, diciéndole el peligro que corre el motorista que no tiene un casco protector, que no se puede ir en robo, y las consecuencias, preparar, ahora que la tecnología, prepararlo en físico y enviarlo a distintas partes. Pero hay que tener voluntad política para eso. Y no podemos estar esperando recaudar recursos, porque para esto tenemos la DGC, para eso nosotros, señor, ustedes saben el trabajo que podrían hacer esos jóvenes en esas carreteras peligrosas y tenerlos entonces en el centro del pueblo recolectando. Pero para eso nosotros tenemos la aduana o la DGI, ese organismo que se dedican a recaudar. Y ya por otro lado, de buscar mecanismos para los que infringen la ley. Bueno, pues se supone que dentro del marco de la orientación a la población tenemos que decir, señores, todos tenemos que tener la matrícula del motor, del vehículo. Claro, debemos tener el seguro, debemos tener licencia. Y permanentemente, una persona que no tenga licencia, que sepa que no pueden manejar,
porque las consecuencias podrían ser fatales en caso, ¿verdad? Entonces, usted va a manejar, pues, es obligatorio tener su licencia. Usted va a conducir un vehículo, se supone que ese vehículo tiene que tener la matrícula. Usted tiene que asegurarse, asegurar su vehículo, claro que sí. Pero eso hay que permanentemente estar orientando a la población. Pues no podemos suponer que la población lo sabe. Y si es para la delincuencia, bueno, pero para eso nosotros tenemos muchísimos policías, tenemos muchísimos organismos de inteligencia que deben saber exactamente quiénes son los que se dedican al mundo de las drogas, de los vicios, la corrupción, el crimen, el robo, todo aquello. Fortalecer nuestras instituciones y que hagan el trabajo en beneficio de la sociedad dominicana, donde están ellos incluidos. Vamos con otro, señor director. A los directores de escuela. No la que tienen. No, como dice la amiga mía, no voy a mencionar su nombre, de un distrito por allá, la amiga mía que dice, padre, es que nosotros los directores somos cero a la izquierda, los muchachos son los que saben, los muchachos son los que tienen el control, porque nosotros no podemos tomar una decisión porque fácilmente viene el distrito, la regional y nos boicotea. Un ejemplo sencillo, yo comencé mi experiencia cuando fui al Liceo Profesor Juan Bosch, un politécnico ahí en el Abanico de Villarriba, y me encontré que ahí diario eran 146 muchachos contados y anotados, que llegaban diario después de las 8 de la mañana. Había que cantar, había una costumbre que a los que iban llegando por grupo se les obligaba a cantar el himno nacional. Yo a veces cantaba 3, 4 y hasta 5 veces el himno de los diversos grupos que llegaban, ¿ya? Entonces, cuando yo llegué allí, que después le dije a la maestra, que no podemos así, vamos a arreglar este asunto. Y cuando voté los primeros 80, que no lo dejé entrar, a los 2 o 3 días siguientes, entonces más o menos la cosa se calma de una vez, ¿entendés? Entonces, hay una serie de cosas, hay unas condiciones previas que yo llamo para que se pueda el proceso de enseñanza-aprendizaje tener éxito. Por eso yo digo que el problema fundamental del sistema es un problema de disciplina. Entonces, autoridad a los directores y también a los profesores, disciplina. Después está el tema básico de puntualidad en los horarios. Es que, No te nos explicó por qué. si tú trabajas aquí, tú no puedes llegar a la hora que tú quieres. Y si tú vas a recibir clase, tú no puedes llegar a la hora que tú quieras. Sí, puede ser. ¿Ya? ¿Entendés? Después, código de vestimenta y presencia física. La gente le cayó muy mal que yo dijera, bueno, y que estén recortados un poquito más alto que lo que yo tengo. Y nada de marca en las cejas y ese tipo de cosas. Pero la gente es estúpida, que no se da cuenta. Por ejemplo, un muchacho tiene 3 cruces aquí, hechas aquí. Pues yo no sé si ese muchacho pertenece a una banda, como yo he encontrado las situaciones, que son determinadas identificaciones. La banda Los Tower, por allá en un centro que yo conozco, es una banda que tiene muchachos en los centros educativos y también hay un grupo que dirige que está afuera. Y que en algún centro educativo concreto el año pasado fuimos un grupo de técnicos y de policía en un horario porque teníamos la información de que uno de los muchachos de dentro, que estaba amenazado de muerte, tenía una bricha es un colín chapeado, como decimos nosotros, lo tenía escondido y entonces alguien encontró la bricha y la guardó, pero el muchacho tenía miedo de salir porque los delincuentes de afuera que forman parte de la banda le estaban esperando. Y si nosotros no estamos ahí a la hora que estaban los tigres ahí afuera, se sabe lo que hubiese pasado con ese muchacho. ¿Tú entiendes? Y es el tema ahora que hablamos, de seguridad. Bueno, eso es parte de la reflexión, señores. La problemática que estamos observando en nuestros centros educativos, la escuela es parte de la sociedad, por supuesto, ¿no? Entonces, hay que buscar mecanismos, la disciplina, el orden, la organización, el respeto, el compromiso de los padres con la escuela, con la parte directiva, con lo que tiene que ver con los docentes, ese vínculo directo, estrecho, la autoridad, señores, no podemos dejar perder la autoridad. No desde el punto de vista vertical, no con un criterio coercitivo, pero la orientación, es como decimos, bueno, los padres son padres, los hijos son hijos, los padres tienen un rol, los hijos tienen otro. Los padres son amigos de los hijos son amigos de los padres. Ahora, no podemos ver
como que los padres van a estar a nivel de los hijos, ni los hijos a nivel de los padres. Cada uno con su rol. Señores, y no hay duda de que aunque la edad no sea lo fundamental, los años, pero la autoridad de los padres tiene que primar, tiene que permanecer, tiene que darse. No estoy hablando de castigo, no estoy hablando, no, estoy hablando de orientación adecuada, con respeto. Y eso, la escuela, por supuesto, la dirección, tiene que mantener la fortaleza, el don de mando, la coordinación de la parte administrativa con la docente. Los estudiantes no son maestros, los maestros no son estudiantes, por supuesto, pero el maestro tiene un rol en el aula, tiene que mantener la disciplina, porque si no hay disciplina, si no hay orden, si no hay silencio, no hay concentración. Y si no hay concentración, no hay aprendizaje. Y el proceso enseñando-aprendizaje tiene que darse si hay concentración y tiene que haber disciplina, respeto. Que es parte de esa reflexión que debemos hacer todos, porque en un caos, en un desorden, no es verdad que habrá aprendizaje. Vamos con otro director. Gracias a todos ustedes, como siempre, por cubrirnos, gracias a la prensa, por darnos este seguimiento. Luego de una asamblea intrahospitalaria con la mayoría del cuerpo médico del Hospital Maternidad Regional José Francisco Peña Gómez, y explicarles nosotros a ellos la comunicación que tuvimos anoche con el director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Julio Landrón, quien prometió que va a venir a una visita hacia el hospital, hacia la provincia, a finales de mes, y quien prometió mandar a los ingenieros para hacer la evaluación correspondiente a todas las carencias, todas las falencias que tiene en infraestructura y equipamiento el centro hospitalario, quien ya se encuentra aquí, que llegó temprano en horas de la mañana, y quien nos prometió y nos dijo que hay que hacer una restitución automáticamente e inmediatamente del doctor Félix Núñez al departamento, a la gerencia de coordinación de cirugía del Hospital Luis L. Bogar, quien nos prometió mejorarle las condiciones a los médicos residentes del Hospital Luis L. Bogar, quien se comprometió a nombrar a nivel de la provincia a los gerentes o a los jefes de departamentos de los diferentes hospitales. Pues hemos llegado al diálogo, a la conversación, y esta asamblea ha concordado darle un espacio de espera, el compás de espera solicitado a raíz de que él dice que tiene 20 días en el puesto y que no sabía estas condiciones de esta maternidad. Pues decidimos pues darle el compás de espera para que él venga, nos visite, se hagan los levantamientos y se cumpla con la función de todos estos nombramientos que nos dijo que lo iba a hacer en un espacio de 6 meses. A partir de ahí, como siempre hemos dicho, nosotros sí estamos abiertos al diálogo, nosotros sí estamos abiertos a las soluciones de los problemas. No queremos diálogo sin soluciones. Por eso queríamos hablar con quien tenía la capacidad resolutiva de todas estas problemáticas que se presentan en la provincia de Valverde. Hemos dado un gran paso de avance, hemos encontrado un director nacional que dialoga, que escucha y que resuelve. Así que esa es la decisión, darle el paso de espera, que sea restituido el doctor Félix Núñez de manera inmediata. Es un gran logro, que se le dé la habilitación necesaria y que se le dé el respaldo necesario a los residentes, que no se sigan maltratando por parte de ese director. Y entonces, en tal motivo, pues continuamos con un colegio médico observante, un colegio médico en pie de observación y en pie de lucha. Muchas gracias. Ustedes le planteaban a Landrón de que... Hemos escuchado y visto la asamblea que ha hecho el Colegio de Abogados de Valverde, la Dirección Regional de Servicios de Salud. Entonces, los dirigentes del Colegio Médico Central Valverde
se entrevistó, fue a la capital, entrevistó con el director general y ya ustedes ven las conclusiones. Nosotros pensamos que lo fundamental es mejorar las condiciones de salud, ¿verdad? Ojalá que cuando venga esa comisión, vengan esos funcionarios de alto nivel, vean la posibilidad de ver si nosotros efectivamente merecemos y necesitamos un hospital regional de tercer nivel acá en el noroeste. Pienso yo que podría ser una reivindicación fundamental para todos los habitantes del noroeste. Y no solo del noroeste, porque una buena parte del Cibao también podría venir acá. Nunca olvidemos que el hospital Luis L. Bogar, el hospital regional Luis L. Bogar, tiene decenas de años, ¿verdad? Está en buenas condiciones, un gran personal, un buen servicio, pero no es lo mismo un hospital regional del tercer nivel que pudiésemos tener muchísimos especialistas en las distintas áreas, más médicos, más enfermeras, más bioanalistas, más personal, y evitaríamos entonces que muchos conterráneos, ¿verdad? Muchos ciudadanos y habitantes de acá del noroeste, Dajabón, Restauración, etcétera, Montecristi, de cualquier parte de acá del noroeste, en vez de ir a Santiago, en vez de ir a La Vega, ir a la capital, etcétera, pues nosotros teniéndonos aquí en el noroeste preservaríamos la vida más fácil e incluso cualquier tipo de situación que le pueda complicar, un accidente o cualquier situación que pueda estar sufriendo un ciudadano, una persona de aquí del noroeste. Pensamos que eso es sumamente interesante y que debían ver cómo mejorar la condición de salud, porque tenemos un pueblo, señores, enfermo. Ustedes van a los distintos centros asistenciales del noroeste, del Cibao, del país, y están repletos, tanto los públicos como los privados. Y eso hay que tomarlo muy en consideración. La salud es un derecho fundamental de cada ser humano. Tenemos derecho a alimentarnos, así como tenemos derecho a la vida, ¿verdad? Tenemos derecho a alimentarnos para preservar el buen estado, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la educación, a un buen medio ambiente, a una vivienda, etc. Bueno, pues el tiempo pasado. A ustedes las gracias por la gentileza que tienen de vernos y escucharnos. Si Dios lo permite, mañana volveremos a conversar de estos y otros temas de interés. Antonio Disla ha estado con ustedes. Muchas gracias. Bye bye. Este es el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo.